Bueno, vamos a intentar hacer un vídeo para enseñaros cómo se hace lo que es el hilo reseguido dentro de este dibujo, pero la verdad que no es un encaje como muy fácil para aprender dónde van los hilos reseguidos, porque lleva muchas idas y venidas y a lo mejor no se ve muy bien. La verdad que el hilo reseguido es muy fácil cuando ya se tiene claro lo que es el diagrama de los hilos de nuestro encaje. Yo tengo un hilo reseguido aquí, que es el hilo gordito, y entonces ese hilo nos indica que tiene que pasar por encima de los puntitos que vamos a hacer todo ese hilo gordito. Yo el medio punto lo hacía, o lo hago siempre y lo enseñaba siempre a hacer con un bolillo nada más, con lo cual me resultaba muy fácil a la hora de explicárselo cuando ya daba las clases, porque les decía que el bolillo del hilo reseguido tenían que pensar que es como si fuera el guía. Entonces cuando vamos hacia la izquierda los bolillos pasan uno por encima y otro por debajo, uno por encima y otro por debajo, y pasamos todos los pares que necesitamos para hacer el siguiente punto, que es la filigrana, con lo cual el hilo reseguido queda por encima de esa línea de puntitos que nosotras vamos a hacer. Esto es un punto de filigrana que yo le hago siempre a medio punto, es decir, 2 vueltas, media cruz, 2 vueltas, media cruz, o 2 vueltas, cruz. Bueno, tenemos el hilo reseguido otra vez por aquí, entonces antes de hacer el siguiente puntito que nos toca, que sería este, tenemos que volverle a atravesar. El par por el que tiene que atravesar le damos 2 vueltas, y cuando trabajamos de izquierda a derecha, el primer bolillo pasa por debajo y el segundo pasa por encima, de manera que nos queda trabado en el trabajo. Hacemos este puntito de la parte de fuera, que en este caso es un punto de tul, que ya tenéis un vídeo en mi canal de YouTube explicando el punto de tul suelto, que es más fácil de entender porque aquí solo me toca hacer un puntito, y volveríamos a atravesar el hilo reseguido para que nos quede entre medias del puntito que acabamos de hacer y el siguiente puntito, y remataríamos el punto de filigrana. El punto de filigrana sabéis que tiene siempre un agujerito entre medias del dibujo, que son estos que estoy haciendo ahora, que quedan en el medio. Y ahora cerraríamos el lateral derecho de la filigrana. 2 vueltas, media cruz. Lo único que hay que estar es un poquito pendiente para saber por dónde tenemos que pasar nuestro hilo reseguido. Lo que pasa que en este encaje concretamente pues no es a lo mejor el sitio donde mejor se aprende. Donde mejor se aprende a pasar el hilo reseguido son los encajes geométricos, Tenemos que bordear con nuestro hilo reseguido todos estos pares de la filigrana para que luego nos vengan a hacer este tejidito. Damos 2 vueltas, cuando vamos de derecha a izquierda, por encima, por debajo, por encima, por debajo, por encima, por debajo. Es como si estuviéramos haciendo un medio punto. Y cuando vamos de izquierda a derecha, pasa por debajo, por encima. En este lugar es donde se nos cruzan los guías o los reseguidos, que simplemente le damos un cruce y van a cambiar de espacio para que este que venía por la izquierda ahora suba hacia la derecha. Y antes de pasar el hilo reseguido tenemos ahí 2 puntitos. Como forman parte esos 2 puntitos de la filigrana, les trabajamos 2 vueltas, media cruz, 2 vueltas, media cruz. Yo después de cerrar el alfiler siempre dejo las vueltas dadas, con lo cual a la vuelta siguiente ya me las encuentro hechas. Pasamos nuestro hilo reseguido, cuando vamos de izquierda a derecha pasa por debajo, por encima, por debajo, por encima, por debajo, por encima, y tenemos que coger, como nos toca hacer este puntito donde hay que incorporar un par de aquí, tenemos que atravesarle con nuestro reseguido. Yo siempre que tengo el hilo el reseguido que pasa un poquito por encima de lo que estoy trabajando, me acostumbro a dejarlo aquí, porque en este caso yo siempre utilizo alfileres auxiliares, pero en este caso, como es tan poquita la distancia, me acostumbro a dejarlo por encima de las cabecitas de los alfileres anteriores y así me queda ajustadito. Cerramos el alfiler y en este caso volveríamos a pasar nuestro hilo reseguido hasta este punto. Le dejo un poquito por encima y aquí tengo que hacer este puntito antes de atravesar el reseguido.
2 vueltas media cruz. Ya os digo que el sitio donde mejor se aprende a hacer el reseguido es con los patrones geométricos. Y antes de pasar el reseguido tengo aquí otro puntito que lo veis perfectamente, 2 vueltas media cruz, clavamos, 2 vueltas media cruz, dejamos las vueltas hechas y ahora tiene que atravesar el reseguido que hemos cogido toda esa línea horizontal. Cogemos nuestro reseguido, ajustamos un poquito. Ajustar es jugar un poco con los dedos de manera que ese hilo quede ajustado, pero sin que tiremos demasiado de él, porque si no lo que hacen los dibujos que van dentro del reseguido hacen ¡pium!, se ahuevan un poquitín. Entonces tiene que ir justo con la tensión adecuada. Pasamos todos estos pares porque nuestro reseguido viene en línea horizontal y aquí tenemos que incorporar el último par que ha salido de nuestra ondita. Cruzamos el punto de filigrana, 2 vueltas, media cruz, y ese puntito que nos ha venido hasta aquí ahora tiene que salir otra vez horizontal hacia la parte de la izquierda. Pasamos por encima, por debajo, por encima, por debajo, por encima, por debajo, por encima, por debajo, hasta este par que es el que nos va a hacer el siguiente dibujo. Así parece un poco lioso, pero repito que es que este patrón no es a lo mejor el más adecuado para darnos cuenta de cómo se hace nuestro hilo reseguido. Aquí tendríamos que volver a pasar, que es el que nos está haciendo el tercer bucle, pero antes hay que rematar este cachito de la orilla que forma parte de la onda que ya os expliqué en el vídeo anterior. Entonces le ajustamos, venimos a trabajar hacia la orillita de la onda, que este vídeo ya lo habéis visto. Hacemos una presilla, clavamos en su parte externa, ajustamos y volveríamos a trabajar el par que queda en la pared izquierda de la onda. Estos serían los guías y aquí ya tendríamos para rematar este puntito que es el que nos va a entrar a nuestro reseguido. Dentro de este tercer bucle tiene 2 puntitos, pues hacemos 2 cruces de filigrana. Queda tan pegadito que esto, hasta que no se tienen las manos, a lo mejor es más complicado de entender. Yo sí que os quiero decir que quitéis el miedo al hilo reseguido, porque es muy fácil una vez se entiende. Ajustamos un poquito sin tirar de él para que no se nos abomben los dibujos y pasaríamos todos los pares. Y con este punto remataríamos el dibujo central. Yo, para empezar a pasar un hilo reseguido, pues buscaría un patrón que ya os he dicho, un patrón geométrico donde tenga, pues yo que sé, un cuadrado, un rectángulo, un corazón, pero que el hilo reseguido vaya más continuo porque es más fácil de entender. Caprichosas, espero que os haya gustado y a ver si termino mi toallita, que me quedan 3 motivos centrales, y nos vemos en el siguiente vídeo.